Nos encontramos en el Evangelio de Mateo, el primero de los evangelios, y vamos a considerar en esta ocasión el pasaje que leíamos hace un momento, es Mateo capítulo 25, y vamos a considerar desde el versículo 31 al versículo 46. Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Sabemos que todas las iglesias cristianas tienen diversas características. Muchas de ellas han sido moldeadas por la historia de las mismas y así ha acontecido con la Iglesia Evangélica Española. Precisamente por la historia de la misma Iglesia Evangélica aquí en nuestra nación, siempre nuestra Iglesia, aunque no es algo exclusivo de nosotros, la Iglesia aquí en España, la Iglesia Evangélica, siempre ha tenido una preocupación especial por aquellos que están encarcelados. Esa es la realidad de la que nos habla nuestra propia historia. Ya en pleno siglo XVI, sabéis que algunos de nuestros reformadores escribieron algunos tratados importantes acerca de lo que es la vida cristiana y es muy interesante como dos de ellos tienen que ver justamente con esa realidad misma de lo que significa estar en prisión. Se nos dice en el caso de Juan Pérez de Pineda, ¿no?, cómo escribió esa epístola consolatoria para todos aquellos que estaban siendo perseguidos por la Inquisición. Y en el caso de Cipriano de Valera, que es también, como sabéis, uno de los traductores de nuestra Biblia, la Biblia Reina Valera, pues él escribió también una carta para animar a aquellos que estaban cautivos en lo que se conocía como Berbería, lo que es el norte de África. Y, por tanto, vemos que hay una trayectoria de buscar hacer el bien a aquellos que están particularmente en prisiones. También en nuestra historia ha quedado marcada por otro proceso muy célebre, como fue el de Matamoros, ¿no? Manuel Matamoros, que sabéis que fue un pionero de la obra evangélica a finales del siglo XIX, en la zona de Málaga, y cómo él fue injustamente también encarcelado por las autoridades españolas por el delito de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también, por tanto, vemos cómo hay esa realidad de lo que significa estar en prisión y cómo hubo también incluso hermanos que trabajaban aquí entre nosotros que escribieron cartas de ánimo a Matamoros en la prisión. Y, por tanto, podemos identificarnos perfectamente con esa historia y como tal sabemos que en nuestros días también las organizaciones evangélicas, particularmente FEREDE, pues nos convocan para que podamos como iglesias evangélicas recordar en un día como este, el primer domingo de marzo, lo que es la obra en las prisiones, la obra en las prisiones. Pero sabemos que no es simplemente nuestra propia trayectoria evangélica la que tenemos en cuenta, sino que también es algo que aparece constantemente en las Escrituras. Aquí en este pasaje extraordinario que tenemos delante de nosotros, que hemos leído hace un momento, Mateo capítulo 25, se nos describe el juicio de las naciones, una ocasión extraordinariamente solemne a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo al final de su ministerio terrenal, tal y como aparece en el Evangelio de Mateo. Y encontramos como entre las características de aquellos que forman parte del reino de Dios, se nos dice que visitaban a los que estaban en la cárcel. Dicen aquellos hombres en este pasaje y dice también nuestro Señor Jesucristo en el versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Por tanto, vemos aquí un abanico de comportamientos que están en armonía con el reino de Dios, uno de los cuales es la obra en las prisiones. Y por tanto, me gustaría que pudiéramos considerar esta obra a la luz de un pasaje como este, pero en todo momento y ocasión dándonos cuenta de que todo lo que se dice con respecto a las demás actitudes cristianas es algo que nos corresponde realizar en todo momento y ocasión. Y por tanto lo podemos mirar desde muchos puntos de vista este pasaje, no simplemente como una aplicación a ese ministerio en las prisiones, sino también
a lo que implica vivir la vida cristiana conforme a la enseñanza de este y tantos pasajes de las Escrituras. Pero, en primer lugar, me gustaría que pudiéramos pensar en aquello que el Señor Jesucristo coloca en primer lugar, y es lo que es esa persona misma del Señor Jesucristo. El que habla, os recuerdo, es el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en la tierra en ese momento en lo que llamamos su debilidad y su humillación para poder ser nuestro Salvador. Y sin embargo, Él dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Está haciendo un contraste, ¿no es verdad? Podemos imaginarle, ¿no? Pensarlo por un momento, ¿no? Hablando estas palabras. ¿Cuándo la está diciendo? Está diciéndolas en esa debilidad, en ese ministerio en el que de alguna manera la gloria de la que está hablando aquí ha quedado velada hasta aquel día en que haya de manifestarse en toda su plenitud en el día del juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y por tanto nos está diciendo que cualquier actividad que nosotros podamos realizar en este mundo como cristianos tiene que ser hecha a la luz de aquel día. La realidad de que vivimos como cristianos contemplando ese día. Esto es realmente lo que hace que muchas veces me gusta recordarlo desde aquí, que la ética cristiana sea totalmente distinta a la que puede plantear cualquier otro grupo en este mundo. Nosotros vivimos a la luz del día del juicio final. Nuestra motivación, nuestras aspiraciones, la forma en que nos comportamos en este mundo tiene en cuenta siempre ese día del juicio final. El cristiano ve las cosas con una perspectiva mucho más amplia, precisamente porque tiene la Escritura que cualquier otro ser humano que no conozca la fe cristiana, porque podemos ver las cosas desde ese futuro que ciertamente ha de acontecer, que es esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Y por tanto, todo lo que se dice a partir de este momento por parte del Señor Jesucristo en esta parábola tiene que ser visto desde ese día, desde esa gloria que ha de manifestarse, que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que se sentará en su trono para juzgar, es un juicio del que se nos está aquí hablando. Aquel que murió en una cruz es también el que resucitó de entre los muertos, es aquel que ascendió y es aquel que está sentado, nos dice la Escritura, gobernando todas las cosas con su providencia y por medio del Espíritu Santo hasta el día en el que Él regrese a este mundo en su segunda venida. ¿Eres tú consciente de esa segunda venida? ¿Vives a la luz de esa segunda venida? El cristiano es aquel que se motiva precisamente considerando lo que es esa segunda venida del Señor Jesucristo. Veremos entonces al Rey en toda su gloria. Nosotros estábamos hablando, ¿no?, de cómo debió ser aquello de hablar Jesús esta parábola estando en este mundo, y podemos pensar lo que será verle en esa gloria, pero podemos pensar también acerca de nosotros mismos y podemos pensar lo que contemplamos ahora de Jesús. ¿Cómo vemos tú y yo a Jesús hoy? Le vemos por la fe, por la fe. Por la fe sabemos que Él murió en aquella cruz, resucitó entre los muertos. Por la fe creemos que volverá nuevamente a la tierra, pero es por fe. Pero en aquel día nosotros, cada uno de nosotros, veremos con nuestros ojos al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros le contemplará de un modo distinto a como lo hemos hecho aquí. Ahora es por fe, entonces será por vista. Y vivimos a la luz de esa realidad. Esa realidad de ese juicio del que está hablando aquí, que engloba a todas las naciones de la tierra, y cómo habrá una separación que a la luz del versículo final de este pasaje y de este capítulo será una separación eterna, una separación que efectuará Dios mismo por medio del Señor Jesucristo. Dice, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Y tenemos que ver que no solamente se nos está aquí anunciando lo que es ese juicio final que está en las manos de nuestro Señor Jesucristo mismo, sino que se nos dice por qué hay esa división, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de esa división? Es lo que se anuncia en el versículo 34, cuando dice: entonces el rey dirá a los de su derecha, es decir, a los que han de ser salvos: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y estas palabras son importantes porque con toda claridad ponen de manifiesto que la salvación es algo que depende exclusivamente de Dios, no depende de nosotros. Si hacemos una lectura muy superficial de un texto como este, podríamos llegar a la conclusión de que se está hablando de una especie de salvación por obras. Bueno, pues porque nos comportamos como cristianos, entonces ya Dios nos salvará. Pero no es eso lo que el texto está enseñando. Y la primera forma de verlo, que no es esto lo que está enseñando, lo encontramos en este versículo 34, porque notad que antes de concretar Jesucristo lo que es la actitud cristiana que manifiestan los que están en el reino, nos dice exactamente por qué estos son suyos. Dice: venid, benditos de mi Padre. Venid, benditos de mi Padre. ¿Qué significa esto de benditos de mi Padre? Benditos de mi Padre significan aquellos que han recibido la bendición de parte de Dios, es decir, aquellos que son bienaventurados, pero lo son porque Dios actúa a su favor. Estos son los benditos, no los que se hacen a sí mismos benditos porque se comportan de una manera distinta, sino porque son aquellos que Dios ha querido hacerles bien. Y esa bendición de la que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo es la bendición que está detrás de nuestra salvación, tal y como aparece en un pasaje como Efesios en el capítulo 1. Aparece esta misma palabra en Efesios capítulo 1 y versículo 3, donde el apóstol dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Notad cómo se usa la palabra bendición y se nos dice que esa bendición está en la persona de Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que hemos sido bendecidos. ¿Y cuándo hemos sido bendecidos? Se dice aquí: antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros pudiéramos hacer el bien o el mal, tuvimos esa bendición de parte de Dios. Por tanto, encontramos que la salvación no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Y esto se revela en la Escritura para que podamos traer consuelo a nuestra vida. En los momentos de dificultad y de prueba podemos recordar, y este es el propósito que tiene la Escritura, que no depende de nosotros, sino depende del Dios que nos ha bendecido. Por eso nosotros también bendecimos, como hace el apóstol Pablo aquí en este pasaje, a este gran Dios por esas bendiciones que Él ha derramado sobre nuestra cabeza. Y por si no quedara claro que la salvación es por gracia y no por obras, notad cómo sigue nuestro Señor Jesucristo. Dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad el reino preparado para vosotros. Esa palabra herencia es también igualmente importante, porque la herencia no es como un salario. Es decir, cuando tú trabajas te pagan, ¿no? Pero te lo has merecido. El salario es algo que hemos ganado por nosotros mismos, con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio. Pero una herencia es algo que simplemente viene por haber nacido de alguien. Tú no has trabajado para conseguir esa herencia, simplemente eres un heredero de determinada persona. Eso es la realidad de lo que es una herencia. Y ese término, para expresar lo que es el Evangelio, vuelve a aparecer también en la epístola a los Hebreos. Es allí el autor de esta epístola el que nos presenta la obra de Cristo Jesús precisamente en esos términos de una herencia. Nosotros somos herederos de Dios por causa del Señor Jesucristo.
Hay un testamento que se ha confirmado, dice el autor de la Epístola a los Hebreos, por la muerte del Señor Jesucristo, y al abrirse, si lo podemos decir así, ese testamento, nos hemos encontrado que nosotros somos herederos de esas bendiciones. Cristo es aquel que nos ha hecho sus herederos. Somos, como dice el apóstol Pablo en Romanos, coherederos juntamente con el Señor Jesucristo. Toda bendición de parte de Dios, aquí y ahora y por toda la eternidad, ha sido ganada por el Señor Jesucristo, por su obra en la cruz del Calvario. Y nosotros entramos a esa rica herencia, inimaginable, por Él, por causa de Él. Y como para remachar esa realidad, he mencionado ahí también desde la fundación del mundo, lo que decía Pablo antes en el pasaje que leíamos en Efesios, en el capítulo 1, antes de nada, antes de que el mundo fuese hecho, ya Dios ha determinado que su pueblo, que su iglesia pueda ser salva. No es algo glorioso, no es algo maravilloso, no es algo extraordinario, que podamos regocijarnos en esa realidad del reino que ha sido preparado para nosotros, la plenitud de esa manifestación de Cristo Jesús en toda su gloria, juntamente con los ángeles del cielo. Ese reino, por tanto, al que nosotros pertenecemos y en el que estamos viviendo. Y lo que hace nuestro Señor Jesucristo, por tanto, a continuación, es mostrar los detalles, los contornos, lo podríamos decir así, de aquellos que son los herederos de este reino, los benditos del Padre. Es muy significativo lo que sigue aquí. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. ¿Qué significan estas palabras? ¿En qué sentido la está usando el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo está mostrando que su reino realmente es dinámico, es decir, tiene un poder efectivo. El reino de Dios no es simplemente un concepto, una palabra que usamos, sino que verdaderamente el reino de Dios es el poder del Rey actuando. Y aquello sobre lo que ha actuado el poder del reino de Dios cumplen con los requerimientos del reino de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Estas personas se comportan como súbditos del reino de los cielos. Claramente se les puede identificar porque en su vida hay una manifestación de la realidad del reino de Dios. Es decir, esa opción por los más necesitados, por todos aquellos que más necesitan de nuestro apoyo. Empezando, como dice aquí el Señor Jesucristo, por los suyos propios, por la propia Iglesia, pero también a la luz de otros pasajes del Nuevo Testamento, extendiéndose a todo ser humano. Lo dice Jesús en el versículo 40, cuando dice, de cierto os digo, cuanto lo hicisteis a uno de estos de mis hermanos más pequeños. Está hablando en primer lugar de la Iglesia. La Iglesia es ese lugar, ¿no?, donde se ejemplifica la realidad de ese reino. Esos requerimientos del reino aparecen en el pueblo de Dios. Y por eso podemos exhortar y exhortarnos los unos a los otros a vivir de esta manera, porque es lo que significa estar en el reino. Pensadlo de esa manera, ¿no? Es como si cada uno de nosotros fuera una semilla de una determinada planta, ¿no? Esa semilla, cuando tú la siembras, va a dar esa planta. Ciertamente la va a dar, porque está en su ADN dar el tipo de planta que es.
Eso es lo que hace la Escritura con nosotros. Es decir, cuando se nos exhorta a vivir como cristianos, está diciendo, tienes que vivir conforme a lo que ya eres. El desarrollo que tú vas a tener es ese, no es otro. Es decir, tu vida está diseñada para mostrar compasión, ternura, para acoger al más necesitado, para visitar al que más lo necesita. Para eso has sido salvo. Y por eso los requerimientos del reino aparecen aquí con toda claridad en la exposición de este pasaje que hace el Señor Jesucristo. Ahora bien, seguramente muchos de vosotros que conocéis este pasaje ya de otras ocasiones, no os dejaréis de preguntaros como estos mismos hombres se preguntan a sí mismos, ¿no? Y esta quizá la parte más curiosa del pasaje, por lo menos para algunos de nosotros, ¿no? Cuando dice en el versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Esta pregunta, ¿no? Pero ¿hemos hecho nosotros esto alguna vez? Porque tú no estabas, ¿no? Tú no estabas para poder hacerte estas cosas. Dice el Señor Jesucristo, yo no estaba, pero se lo hicisteis a otros. Y si se lo hicisteis a otros, es que me lo hicisteis a mí. Entonces está desvelando realmente lo que es el corazón mismo de la ética cristiana, que está libre para servir a otros. Libre para servir a otros. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos justamente en estas palabras, ¿no? ¿Qué palabras están usando cuando vienen delante del Señor? Es la sorpresa, la pregunta, ¿cómo es posible, no? ¿Cuándo yo lo he hecho, no? ¿Qué es lo que están intentando transmitirnos? Nos están transmitiendo que la ética cristiana es espontánea. Es decir, que el cristiano, como os decía antes, precisamente porque lleva ese ADN, se comporta como lo que es. Es llamado a vivir de esa manera. De tal manera que cuando lo ha hecho, se pregunta, ¿pero yo realmente me he comportado de esta manera? ¿He actuado de esta manera? Y Jesús muestra cómo Él aparece en su iglesia totalmente identificado con la misma. Porque dice, en cuanto lo hicisteis a estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Es algo maravilloso pensarlo desde ese punto de vista. Por un lado, esa espontaneidad para la que hemos sido salvos. Precisamente este es el gran mensaje del Evangelio y que nuevamente estamos hoy viendo todo lo que distingue la auténtica ética cristiana de cualquier otra formulación en este mundo. El cristiano no sirve mercenariamente, el cristiano no sirve por interés, sino que lo hace precisamente porque ya es salvo. Esa es realmente la forma cristiana de ver las cosas. Es decir, yo no sirvo a Dios para ganarme algo de parte de Dios. Eso es lo que han hecho las religiones, ¿no es verdad? Las religiones lo que han traído es un mensaje en el que, bueno, si yo hago esto, pues estoy de alguna manera obligando a Dios a actuar de determinada manera. Porque fíjate qué sacrificio le estoy haciendo, fíjate con qué ritual estoy cumpliendo, fíjate cómo me estoy esforzando. Entonces, de alguna manera, Dios está obligado a comportarse de esta manera buena para con nosotros. Pero, ¿qué dice el Evangelio? El Evangelio dice que nosotros ya somos salvos, que hemos sido salvos por gracia, una gracia eterna, una gracia incomprensible para nosotros, que no ha tenido en cuenta que nosotros también éramos pecadores perdidos y sin embargo nos ha salvado por esa su pura gracia, gratis. Y precisamente ahora, porque soy salvo, soy libre para hacer el bien. ¿Libre para qué? Para hacer el bien. No ese es el tema de la epístola a los Gálatas, ¿no es verdad? Cuando Pablo escribe a los Gálatas, les recuerda lo que es el Evangelio y dice, pero cuidado, habéis sido libertados, pero no para hacer lo que hacíais antes de vuestra conversión, como una licencia para pecar, sino para servir por amor a Dios y a los hermanos.
al mundo entero. Entonces, el Evangelio te libera. Es algo maravilloso. El saber que somos salvos por gracia te proporciona la auténtica motivación para hacer el bien. Porque lo vas a hacer para la gloria de Dios, para el bien de tu prójimo. Porque la salvación es tuya. Ya eres un heredero del reino de Dios. Ya has sido bendecido por el Padre y precisamente es tu comportamiento el que está mostrando esa realidad de que Dios ha venido a tu vida. Por eso esa sorpresa de aquellos que actúan conforme a esos requerimientos del reino y que tienen que ver finalmente con ese estar volcados hacia los demás. ¿Os dais cuenta cómo el Señor Jesucristo trae esta ética del otro? Es decir, ¿para qué vivimos? El auténtico fin de la existencia es el otro. Y cuando servimos al otro, nos encontramos a nosotros mismos. Venimos realmente a ser aquello para lo cual fuimos llamados. Por eso, el cristianismo no puede sino ser vivido en comunidad. El cristianismo no puede sino estar pendiente del otro, porque es lo que Cristo Jesús es para con su iglesia. Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Estuvo pendiente de nosotros, está pendiente de nosotros, cuida de nosotros, no nos desampara en ningún momento. Él está a nuestro lado y esto es lo que se espera también que nosotros hagamos. Que podamos vivir de esta manera que aquí se está mostrando con toda claridad que corresponde al reino de Dios, pensando en el otro, poniendo los intereses del otro delante de los nuestros, esforzándonos para que eso sea una realidad mayor en nuestra propia vida, mientras confesamos nuestro pecado y nuestro fracaso para hacerlo tantas veces. Sabemos que con Dios se puede comenzar de nuevo en todo momento y ocasión. Qué distinto es a cómo este mundo juzga, ¿no? Bueno, ya has hecho eso, ya estás para siempre condenado. Esta persona, fuera con ella. Fíjate lo que ha hecho. Pero no, el cristianismo da una nueva oportunidad. Siempre hay un camino de vuelta. ¿Por qué? Porque la salvación es divina, es suya, no depende de nosotros. Y esa salvación se renueva a nuestro favor en la obra del Espíritu Santo, haciéndonos cada vez más como el Señor Jesucristo en compasión, en ternura, en preocupación por los que están a nuestro lado. Particularmente estamos diciendo los que están en la cárcel. ¿Qué hacemos con aquellos que están en la cárcel? Bueno, pues dice que vinimos a ti, vinisteis a mí en la cárcel. Es así como contemplamos este ministerio. Lo vemos desde un punto de vista que no podrían imaginar aquellos que quizás simplemente lo están viendo desde un punto de vista puramente humanitario. Vamos a Cristo cuando vamos a ese lugar. Vamos a Cristo, al Cristo que aparece en aquellos que invocan el nombre de Cristo en aquel lugar. Pero claro, no nos limitamos solamente a ellos, sino estamos con todos los que están en ese lugar. Porque es lo que buscamos, hacer bien a todos. ¿Y por qué digo vamos? ¿Por qué lo empleo así? Porque una cosa que me gusta enfatizar mucho en los ministerios de la Iglesia, sabéis que lo digo constantemente, esto es muy importante que lo tengamos consciente. Si somos realmente bíblicos en nuestra concepción de la Iglesia, todo lo que hace la Iglesia, independientemente del instrumento particular y concreto que lo haga, lo estamos haciendo todos. ¿Vale? Entonces, cuando alguien, quien quiera que sea, va a visitar, ahí, estáis yendo todos, estamos yendo todos a visitar a esa persona. No es, da igual quién sea. Somos nosotros los que estamos visitando a esa persona. Toda la Iglesia. Es la Iglesia como un todo que actúa. Entonces, cuando estamos aquí, ¿no? Y cuando lleváis a cabo la limpieza de este local, bueno, pues no es la persona solamente que la está limpiando, ¿no? Todos limpiamos el local.
Todos, representamos a todos. Es una obra comunitaria, conjunta. Somos nosotros lo que hacemos este ministerio. Los ministerios no son en ese sentido personales, sino que son comunitarios. Todos y cada uno de nosotros estamos envueltos en ese ministerio. Cuando alguien visita, tú, aunque físicamente no estés allí, puedes orar por ese ministerio. Por eso lo mencionamos constantemente, para que oremos, para que oréis, para que pidamos al Señor que Él esté con aquellos que lo necesitan en aquel lugar, para que el Señor haga que su palabra corra y sea glorificada entre los que están en esa posición y aquellos que cuidan también de ellos en ese lugar. Eso es lo que se está requiriendo de nosotros igualmente, porque es la obra de toda la congregación. Somos conscientes de lo que nos dice la Escritura, que realmente actuamos como iglesia en todo lo que realizamos. Tenemos esa mentalidad y si no, tenemos que buscar desarrollarla entre nosotros más y más. Todo lo hacemos como el cuerpo de Cristo Jesús. Y por tanto, aunque tú jamás en tu vida hayas pisado un centro penitenciario, tú has estado allí, tanto como aquel que pisa ese centro penitenciario, porque es la obra de la Iglesia. En ese sentido, si estamos apoyando el ministerio de nuestra iglesia local en ese lugar, entonces también nosotros estamos visitando ese lugar. ¿Y qué hacemos cuando esas personas no salen de estos lugares? Pues nosotros tenemos esa obligación, de alguna manera, de ayudarles o de acogerlos, ¿no? Sí, en lo que podemos, ¿no? Por eso nos llena de tanta alegría, ¿no?, lo que hemos visto en estos últimos meses, ¿no? Porque realmente poder ver, ¿no?, a Cristo en personas que han salido es algo maravilloso. Es lo que tenemos que ver todos. Y no es una muestra muy clara de lo que decíamos al principio, de que esta salvación es por gracia, porque muchas personas hablarán de la rehabilitación, ¿no? Pero muchas personas serán rechazadas. Bueno, esta persona ¿cómo? Pero Dios salva a los pecadores. Dios salva a los pecadores. Da igual lo que hayan hecho. Ni siquiera lo tenemos que saber. Ni siquiera lo queremos saber. Pero sea lo que sea que han hecho, Dios perdona a los pecadores. Aquellos que se arrepienten de sus pecados y buscan la salvación, Dios los perdona. Y nosotros tenemos que acoger a esas personas y tenemos que colaborar con lo que podamos en nuestras manos para que esas personas puedan encontrar, si es así, en la providencia del Señor, un hogar en medio nuestro. Esto es lo que hacemos. Ese es el ministerio al que hemos sido llamados. Y por eso, palabra como esta es una palabra de tanto consuelo, porque tú y yo podemos, a la luz de un pasaje como este, anticipar ese día, porque nosotros estamos envueltos en esta misma obra. Todos y cada uno de nosotros, no solamente aquel que va de una manera puntual o particular, todos estamos en esa obra. Y tenemos que darnos cuenta que esa obra no solamente es una obra que ha de realizarse aquí entre nosotros en la providencia del Señor, en lo que nosotros podamos tener como una actividad regular, sino que también nosotros apoyamos cualquier otra obra que está teniendo lugar en otros lugares del mundo cuando oramos o apoyamos a esa obra. Por eso nos identificamos. Esa es nuestra trayectoria, con puertas abiertas. Nos identificamos y oramos constantemente por tantos lugares oscuros de la tierra donde hay personas que están en las cárceles, específicamente por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estamos envueltos en esa obra.
nosotros estamos en la obra que corresponde al mismo reino de Dios. Y por ello tenemos que vivir a la luz de la realidad, de lo que el Señor Jesucristo está enseñando en este pasaje. Vivimos a la luz del juicio final. ¿Eres consciente de que tendrás que comparecer ante ese juicio final? ¿Eres consciente de que todos y cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta de nuestras vidas entonces? Ese día será un día de confianza para la Iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que ese juez delante del cual tendremos que comparecer es también nuestro Señor y Salvador. Pero el saber esto tiene que ser un acicate, una motivación extra para vivir conforme a la realidad del reino de Dios. Para mostrar más y más que auténticamente, de una manera genuina, somos los herederos del reino de nuestro Señor Jesucristo. Servir de esta manera, habiendo sido libertados por la obra de Cristo Jesús, para comportarnos así. He aquí, por tanto, nuestra motivación. Quiera Él, por tanto, ayudarnos para que podamos estar envueltos en el ministerio de las prisiones, lo que cada uno de nosotros pueda hacer, sabiendo que lo hacemos todo de una manera conjunta como Iglesia, para su gloria y en cualquier otra área de las que nuestro Señor Jesucristo delinea aquí también en este pasaje. Vivir de cara a los otros, esforzarnos por hacer bien a los otros. Lo importante no soy yo ni lo que yo pienso. Lo importante son los demás y que podamos hacerles bien a ellos en todo momento. Quiera el Señor Jesucristo recibir toda la gloria en su Iglesia al manifestarse la realidad de su reino en medio nuestro. Amén.